días. Muchas gracias, Tania. Un placer estar contigo y con la audiencia. Sí, en efecto, te doy un cafecito. Gracias. Ya voy a hacer una lista para no olvidarme. Pero bueno, me alegra mucho tenerte aquí en Radiovisión y más aún hablar sobre este tema tan importante en el cual pone en palestra y ha generado muchas dudas a los ecuatorianos. Notamos en esta posesión presidencial a un presidente diferente, un poco más efusivo, con un discurso que sorprendió a muchos porque fue de más de 20 minutos y que de acuerdo a varios analistas a nivel nacional está hablando ya o está marcando una ruta o una hoja de ruta para los próximos 4 años. De ser así, también es indispensable conocer cuál es tu criterio. Bueno, inicialmente vemos un presidente que tiene un estilo distinto a otros presidentes. No, por lo general, no es alguien que ocupa mucho tiempo en discursos. Sus discursos son de corto tiempo, de corto plazo. Ahora hemos visto que aumentó el plazo de tiempo en términos de discurso. Sin embargo, sigue siendo un discurso, yo diría, bastante electoral, ¿no? Un discurso que trata de evocar emociones en los electores, que sí, a breves rasgos, establece una hoja de ruta, pero yo sí considero que en el discurso presidencial el cómo es tan importante como el qué. El qué define metas y objetivos, por ejemplo, reducir la pobreza, mejorar las condiciones económicas, incentivar el empleo, pero el cómo detalla las estrategias, los planes, las acciones, la metodología a implementarse. Y a ratos el cómo es el que nos queda debiendo el presidente en este discurso. Evidentemente habría que ver con el pasar de los días y las semanas. Es positivo también el hecho de que finalmente tengamos una vicepresidente que tenga funciones, porque no solo pasó con la señora Abad, sino también en la época del señor Guillermo Lasso, ¿no? Vimos que finalmente Borrero no tuvo ninguna tarea, prácticamente tenía un sueldo sin hacer nada. Y eso nos genera mucha preocupación porque estamos hablando de que en los últimos años el rol del vicepresidente a nivel del país deja por desear, no tiene funciones claras y siempre el ámbito social es como el espacio donde lo encasillan. Y coincide que en esta ocasión la señora vicepresidenta María José Pinto también va por esa misma ruta, por el ámbito social. ¿Qué podríamos decir entonces de este cargo? ¿Es indispensable o no es indispensable dentro de la política ecuatoriana? Bueno, en el Ecuador, el Moreno nos mostró que el cargo de vicepresidente no era indispensable. Cambió por 3 ocasiones de vicepresidente, no tuvieron mayores funciones, excepto el ex vicepresidente y candidato Otto Sonnenholder, que tuvo una tarea frente al COVID. Pero es necesario siempre y cuando el vicepresidente tenga funciones, porque es alguien que se elige para reemplazar al presidente en condiciones de ausencia, pero que también obtiene un salario. Entonces, los salarios públicos tienen que devengarse. Así que yo aplaudo que finalmente la vicepresidenta tenga tareas y más que todo que rinda cuentas también. Por eso es importante no solo el qué, sino el cómo. El cómo debe estar orientado a la credibilidad y la confianza. Un discurso que solo enuncia objetivos en explicar cómo se logran genera escepticismo. La ciudadanía, los inversionistas, la comunidad internacional necesitan saber mecanismos específicos de un cómo, bien articulado alrededor de un plan sólido y que sea de comprensión. También genera credibilidad. Y evidentemente el cómo también tiene que estar orientado a la viabilidad de lo que se propone y al realismo. Miren, hay ejemplos, por ejemplo, en materia económica, no es suficiente con indicar que va a haber un crecimiento económico, sino los detalles, los incentivos a la inversión extranjera, alrededor de qué cuerpos legales, si se va a reducir la carga impositiva o cuál es la estrategia de redistribución de esa carga impositiva, cómo se va a manejar el tema del endeudamiento externo,
si va a haber otro tipo de negociaciones, con quién se va a negociar. Es decir, yo creo que en ese sentido sí le faltó al presidente el cómo, incluso en materia internacional, ¿no? Vemos un mundo geopolítico cada vez más complejo. Ahora sería indispensable saber qué implicaciones tiene el regreso de esta figura de vicepresidenta con María José Pinto tras 18 meses en un vacío institucional dentro de esa función. Sí, efectivamente, el Ecuador necesita que haya una articulación entre al interior del Ejecutivo, esto quiere decir las áreas de coordinación con el presidente, sus ministros, la vicepresidente, igual que una agenda ejecutivo-legislativo, ¿no? Justamente ahora estamos en un escenario favorable para la gobernabilidad en términos de relación ejecutivo-legislativo y por lo que se ve también hay una buena comunión entre presidente y la vicepresidente. Entonces, en términos generales, hay las condiciones, ¿no? También es importante entender algo, Wilmer, y sería importante para mí que me lo expliques, porque estamos hablando de términos de gobernabilidad con que prácticamente está representando de que el señor presidente con la mayoría dentro de la asamblea ya lo tiene, pero estamos hablando de un verdadero liderazgo consolidado. No, y eso es una buena pregunta. Eh, Mire, después de la salida de Correa del poder que tuvo, más allá de los bemoles o que estemos a favor o en contra, había un liderazgo nacional, dejó un espacio que todavía no pudo ser ocupado en su momento por Moreno ni por el señor Lazo. Entonces, esta es una oportunidad para que un liderazgo joven como el presidente finalmente construya un liderazgo nacional. No ha habido en los últimos años, después de Correa, un liderazgo nacional. Pero ese liderazgo nacional tiene varias aristas. Está dado por el qué y por el cómo en términos de discurso, y el presidente todavía nos debe el qué, perdón, el cómo nos lo debe. Ese liderazgo nacional también está atado por una agenda o las agendas, incluso en términos de investigación e innovación, en términos de comercio exterior y relaciones internacionales. Tuvimos un evento fallido el año pasado y a la posición del presidente solo estuvieron dos presidentes. Entonces, ¿cómo va a ser el presidente a través de qué estrategias de relaciones internacionales y comerciales va a reducir la dependencia de mercado, va a aperturar nuevos mercados? Va a hacer que el impacto sobre los impuestos que está teniendo Estados Unidos sean menores en el caso ecuatoriano, o cómo vamos a sortear esas dificultades. Es decir, falta el cómo, pero ese liderazgo nacional también tiene que ver con tener una línea de conducta y de articulación con distintos sectores sociales, empresariales, incluso con la oposición. ¿Cómo va a ser la relación? Si acaso esa relación va a seguir siendo de amigo o enemigo o va a ser una relación donde más bien está orientada a sacarle provecho a la función que también tienen los adversarios, ¿no? Que es incluso fiscalizar. Wilmer, y son tantas preguntas al mismo tiempo porque han pasado tantas cosas en pocos días. Ahora, hablar de los comportamientos políticos o de las estructuras políticas dentro del país. ¿Qué le estamos mostrando al mundo con esa no participación de la bancada correísta dentro de la posición del presidente Daniel Noboa? Bueno, lamentablemente así ha estado actuando los grandes bloques. Anteriormente lo hizo el correísmo también, lideró casi todos los espacios de la asamblea, no dieron cabida a a otras tiendas políticas mayormente, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es una radicalización de una actuación similar. Es decir, Ecuador sigue manteniéndose alrededor de la lógica amigo-enemigo de los actores. Y ahí hay una distinción como se entendía antes por parte de algunos pensadores, filósofos, constitucionalistas, politólogos, lo político, el cómo los políticos se relacionan alrededor de lo amigo y enemigo, tratando de anularse uno a otro. Incluso sobrepasa los procesos electorales, que se supone que lo postelectoral es donde ya tienes condiciones eh, eh,
para la paz, para afianzar proyectos políticos, alrededor de la materialidad de la política. La materialidad de la política son los servicios, son las obras, el cumplimiento de los ofertas de campaña. Pero nos estamos encerrando solo en esa lógica de lo político, amigo enemigo. Y la política viene a ser la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes, la relación entre los poderes, etcétera. Entonces, lamentablemente, en el Ecuador estamos en esa línea de amigo-enemigo y yo creo que el presidente no debería desgastar su proyecto político de 4 años en consolidar o seguir esa línea de liderazgo tribal. Yo creo que el presidente tiene que dar muestras de que tiene un estilo de liderazgo diferente, y que finalmente aproveche el escenario de posicionarse como un líder nacional. Ahora, mi pregunta dentro de todo esto, porque hablábamos de que ya existe una continuidad política, pero ¿es realmente un momento de una refundación política o seguimos atrapados en ese ciclo de inestabilidad? Esa es una buena reflexión. La refundación se puede dar, a mi parecer, por dos vías. Una puede ser rompiendo la lógica de amigo-enemigo y trabajando por fortalecerla y consolidar las instituciones democráticas. Y la otra puede ser vía reforma política. En el primer caso, en el primer caso, quiere decir poner a andar el Estado tal como lo conocemos, que tampoco es malo, porque en Ecuador hemos tenido 20 constituciones y más de 300 reformas electorales, y usted ve finalmente que otros países tienen 9 constituciones, 7 o hasta una. Entonces también es un tema de una cultura de respeto a la institucionalidad, y me refiero a la cultura política en relación con los actores políticos, pero también con los ciudadanos. Empoderarse de sus derechos y garantías democráticas. Y en tanto la reforma política, que también es necesaria en el Ecuador, puede ser otra vía. En todo caso, el presidente goza en este momento de un músculo de origen del poder, es decir, los electores le dieron una legitimidad electoral que le sirve para emprender ciertas acciones, proyectos, programas, y por otro lado tiene un bloque legislativo inicialmente consolidado que le permitiría llevar a cabo ciertas reformas políticas, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de este tema, de ese músculo consolidado en el ámbito político, la pregunta también que nos hacemos muchos es cuánto le afecta al gobierno nacional el hecho de que el país sigue sin frenar las cifras de hechos violentos, de asesinatos, de desapariciones. ¿Cuánto le afecta esto al gobierno? Bueno, ahí yo considero que le falta al gobierno liderar un diálogo y articulación interinstitucional, articular con distintos niveles de gobierno, incluso una política de calidad del gasto, Tanya. Imagínese usted gobiernos locales que casi no tienen presupuesto, gastan en farras decenas de millones de dólares, gastan en publicidad, los alcaldes publicitando su imagen. No es posible. Entonces, ahí falta una decisión política también para emprender unas reformas en ese sentido. Falta también realmente que un plan Fénix que pase del discurso de comunicación política a realmente materializar. Y hay que cuestionarse la efectividad de los estados de excepción. Básicamente, un estado de excepción se da porque hay una situación que está por fuera de la normalidad. Es decir, hay una situación anormal, que en este caso es la violencia por parte del crimen organizado, que ejerce el crimen organizado. Eso nos condució a los estados de excepción. Luego existe un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional sobre esos estados de excepción. Habría que preguntarse qué tan efectivo ha sido desde la época de Moreno, de llamar a estados de excepción permanente, qué tan efectivos han sido para combatir el crimen. Eso hay que cuestionárselo con total honestidad y revisar realmente si el Ecuador cuenta o no con una política pública, pero en términos de también reducir los factores asociados a la criminalidad. Le voy a dar un pequeño ejemplo. De acuerdo a los estudios del Banco Mundial, 80% de jóvenes no tienen acceso a trabajo. Y de ese 80%, el 29% tiene trabajo precario. Ahí hay un elemento asociado.
Adolescentes y jóvenes también que no tienen acceso ni a trabajo ni a educación, que son los ninis. Es decir, hay que revisar también estos elementos asociados y a eso me refiero en el cómo. El presidente tiene que explicarle al país el cómo. No es suficiente con un proyecto de ley urgente que a propósito vamos a discutirlo el día de mañana en la Universidad Laica desde una perspectiva multidisciplinar. Van a estar docentes y estudiantes en lo que se denomina el cotorreo científico. El cotorreo científico es un espacio donde se reúne de manera multidisciplinar la academia y discute temas de coyuntura y temas legales, ¿no? Es un espacio interesante. Entonces ahí estaré presente. Sería Está indispensable, invitada. gracias. Sería también indispensable aclarar algo. O sea, estamos normalizando el estado de excepción como una forma de gobierno los ecuatorianos. Sí, pero no solo es problema de Ecuador. Le cuento que eso lo hizo Colombia en su momento y lo ha venido haciendo México desde el año 2016. Y vemos que México no da pie con bola porque hay que ir un poco más allá. Yo voy a ir un poco más allá. Este es un fenómeno transnacional, indiscutiblemente. Ecuador está en medio del 80% de la producción de coca del mundo. Es decir, Colombia produce el 60% de la coca que se consume en el mundo y Perú produce el 20%. Eso nos pone en una condición de vulnerabilidad adicional a nuestras condiciones de solidaridad, perdón, de dolarización y el hecho de que es muy complejo porque demanda de un número efectivo enorme de Fuerzas Armadas y Policía para cubrir las fronteras y de recursos económicos que no tenemos. Pero por otro lado, eso en términos de producción. Pero ojo, y el consumo. ¿Qué pasa con el consumo que sigue creciendo en Europa, en Asia, en Medio Oriente? Mire, yo ayer revisaba el precio del oro, que ha subido de precio. El precio estaba del oro, el año pasado estaba más o menos en $70.000. Hoy un kilo de oro por toda esta vorágine geopolítica que ha ocasionado Trump vale $100.000. El kilo de coca en Asia y Medio Oriente sobrepasa los $200.000. ¿Sí ve a dónde voy? Vale más que el oro. Y si tiene ese costo es justamente porque pasa varios filtros de corrupción. Por lo tanto, los malos no están en el sur, en la producción, ni en el que exporta, también en los que consumen. Así que Europa, Asia, tienen que asumir también sus responsabilidades. Ahora, en este contexto y en esa explicación, ¿qué tan viable es una asamblea constituyente? O sea, ¿qué riesgos, qué oportunidades implica? Estamos ante, de cara a un, a señales que debería dar el Ejecutivo. A ver, yo considero que el gobierno ya reculó en torno a esa iniciativa, que fue una oferta de campaña por fuera del plan de campaña. Es decir, el gobierno, el candidato de gobierno entregó su plan de campaña, pero en el plan del CNE no constaba la constituyente. Eso fue una oferta de campaña en su momento. Ahora he escuchado al señor de la Gasca que recularon. Me parece una decisión política inteligente, por varios motivos. Primero, porque daba paso a que hubiéramos tenido una asamblea polarizada y los resultados no eran tan previsibles. Así que probablemente iba a ser inviable en términos de las reformas que se querían proponer. Segundo, demanda recursos económicos porque la constitución es clara. No podía haber una constituyente con notables, así de simple, por ser antidemocrática. Y tercero, hoy en día el gobierno tiene una mayoría en la asamblea que sí le permite llevar a cabo ciertas reformas políticas, ¿no? Así que yo creo que ha sido la mejor decisión política que ha tomado el gobierno. Y si hablamos de, de reformas urgentes que deberían priorizar, ¿cuál crees que serían? ¿El tema económico, el institucional, el de seguridad? A ver, yo diría que inicialmente en el tema económico el gobierno debería impulsar una reforma política en términos de calidad del gasto público. A nivel de gobiernos locales, insisto, y a nivel del mismo gobierno central, se destinan demasiados recursos para gasto de publicidad. Los funcionarios no tienen por qué promover su nombre en la obra pública, son empleados públicos. Ellos no hacen las obras con su dinero. Si quieren promocionar su nombre,
paguen como lo hace Coca-Cola, como lo hace Pepsi, pero no con los recursos públicos. Ahí hay un tema de reforma. El tema de la calidad del gasto también tiene que ver con que el uso de los recursos debe ser alrededor de una agenda de país, donde se articulen algunas acciones de seguridad. La seguridad no solo es que los municipios han hecho en algunos casos un negocio, pero además ineficiente de cámaras. No se trata que cada gobierno local tenga cámaras. Se trata de una política de seguridad donde realmente se permita una estrategia no reactiva, sino proactiva de detección y se invierta más en tecnología, donde se articulen realmente las funciones y competencias. Muchos de esos recursos pueden alinearse y ser invertidos para la policía. Incluso el proyecto que acaba de entregar el presidente hay que verlo con madurez, no de manera emocional, porque hay ciertos elementos que se pueden discutir. Por ejemplo, la reducción de impuestos para las empresas privadas que apoyan a la policía. Eso hay que discutirlo con seriedad. No necesariamente eso va a ser beneficioso para la policía. Y hay que ver en términos de impacto de los impuestos cuánto afecta al presupuesto nacional del Estado. Entonces, son varios de los temas que hay que discutir en el caso ecuatoriano, ¿no? Igual pasa con el sistema de partidos. Yo no considero que sea una buena idea quitarle el fondo partidario a los partidos, sino más bien que ese fondo partidario pase a las universidades. Yo lo decía en su momento y en un panel estaba el ingeniero Casanova. Yo le decía al mismo Agustín Casanova, hay que eliminar los partidos locales, que son más de 250 y que tienen propietarios, que la mayoría de los casos son caudillos, no todos, pero la mayoría de los casos tienes cada caudillo chiquito, el caudillo chiquito de la junta parroquial tiene su partido, el caudillo un poco menos pequeño de los cantones tiene su partido, el caudillo mediano provincial tiene su partido. Entonces hay que eliminar esos partidos. Eso puede ser parte de la reforma política. Yo personalmente creería que hay que reformar la Constitución y eliminar la vicepresidencia, porque en realidad no sirve para mucho, entre otros temas, ¿no? Wilmer, ya llegando a la parte final, tengo dos preguntas. ¿Dónde están actualmente los focos o dónde deberían estar los focos de tensión con mayor riesgo para la gobernabilidad democrática del país? Te pregunto esto porque con el tema de la salida de Diana Salazar, que ahora ya es embajadora en Argentina, está sonando el señor de la Gasca como posible fiscal general, y estamos hablando de que de ser así habrían poderes del Estado que son fundamentales dentro en una misma línea, en un mismo ADN. Entonces, son muchas cosas que están pasando en el Ecuador y que hay que entenderlos y hay que madurar siempre las ideas, o como yo digo, masticar la situación para entender todo lo que está pasando y saber que son partes de estrategias políticas que se están desarrollando. Yo no considero que el señor de la Casca pueda ser fiscal. Primero porque tendría que ganar un concurso. Recordemos que es a partir de un concurso de mérito y oposición. Habría que ver si él tiene los méritos. Y segundo, sería antiético. Eh, En relación con la gobernabilidad está dada por la relación entre los poderes, inicialmente. Y ahí el presidente tiene esa ventaja en este momento de tener una mayoría en la Asamblea que le permite darle una mayor gobernabilidad a partir de la relación ejecutivo-legislativo. El segundo tema que tiene que ver con la gobernabilidad es la materialización de las ofertas de campaña y del discurso político. Por eso es importante no solo el qué, que nos dijo el presidente en discurso, sino el cómo. El tercer elemento que sí me preocupa, que puede afectar la vida democrática del país, es la inseguridad. A diferencia de décadas anteriores, donde en materia de gobernabilidad se hablaba de la gobernabilidad por factores económicos, de la gobernabilidad por factores políticos, hoy entra en el escenario la estabilidad política y democrática, que también tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces yo considero que hay que hacer un esfuerzo conjunto y al esfuerzo conjunto, cuando yo me refería a la interinstitucionalidad y al trabajo de coordinación entre instituciones, también me refiero a la Corte, a la Fiscalía, a la Policía, las cámaras de comercio, es decir, todos los sectores, a la academia. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo trabajamos
para mejorar el combate contra la criminalidad, la violencia, pero también para crear incentivos para que los adolescentes y jóvenes no se vinculen a eso, al crimen organizado, por otro lado, y también articular a nivel internacional, porque a nivel global tienen que asumir la responsabilidad de desincentivar el consumo. Si usted produce 100 hamburguesas en su barrio y las vende todas a las 3 de la tarde y de 3 a 6 usted tiene pedidos de 50 más, usted va a decir, tengo que crecer en producción y usted ahora va a producir 150 hamburguesas porque los comensales le piden. Tal cual, el consumo de la cocaína también tiene que ver con una lógica de oferta y demanda. Y los que demandan consumo están al norte, están en Europa, ahora están en Asia, que antes no había tanto consumo de coca, están en Medio Oriente. Entonces, tiene que haber una estrategia también global y puede ser el Ecuador quien lidere una propuesta en torno a eso, ¿no? Wilmer, quiero agradecerte por este espacio. Siempre es agradable conversar contigo, entender cómo se está desarrollando la política ecuatoriana y más aún estos temas de que están ahí latentes y de que son indispensables mirarlo desde otra visión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted un abrazo y más que todo por la seriedad que siempre tiene usted y visión. Muchísimas gracias. Esperamos en la próxima, por favor, tenerlo acá. Ya le extraño, esa tacita de café sigue pendiente. Te la debo. 7 de la mañana con 30 minutos, vamos a un